editorial en Hechos de Ecuador con Richard Macías. Siempre tu voz. Este es el editorial de este día. Cuando el humor se pudre, el circo macabro de una sociedad que aplaude el dolor. Hay momentos en que una sociedad se mira al espejo y descubre que ya no reconoce su propio rostro. Lo ocurrido con la parodia de Fernando Villarroel sobre la situación de Aquiles Álvarez no es un simple episodio viral ni una controversia pasajera de redes sociales. Escuchen, amigos, es la evidencia brutal de una degradación moral que avanza como un cáncer silencioso en el Ecuador contemporáneo. Sí, señor. Lo que algunos intentan disfrazar de humor negro o sátira política es en realidad una forma miserable de canibalismo digital donde el sufrimiento humano se convierte en mercancía para entretener a las masas. Porque una cosa es burlarse del poder, cuestionar a un funcionario, ridiculizar una gestión pública o desmontar con ironía las contradicciones de la política. Eso forma parte de toda democracia viva. Pero otra muy distinta es transformar el deterioro físico, el miedo a una enfermedad, la angustia familiar y el encierro de una persona privada de libertad en un espectáculo grotesco diseñado para arrancar carcajadas enfermizas. Ahí ya no existe sátira. Ahí lo único que existe es crueldad, maldad, malintencionalidad, deshumanización. Y lo más aterrador no es únicamente el contenido del sketch. Lo verdaderamente escalofriante es la reacción de una parte de la sociedad que consume ese material con entusiasmo, comparte los clips, celebra las humillaciones y convierte el dolor ajeno en tendencia. Escuchen bien, en tendencia, queridos amigos. Eso es aún lo más grave. Este comportamiento revela que el problema del Ecuador ya no es solamente político, judicial o económico. El problema es profundamente humano. Estamos entrando en una época donde la empatía comienza a ser vista como debilidad y donde la deshumanización se convierte en entretenimiento masivo. Mientras miles observan el video entre risas y comentarios venenosos, existe una familia atravesando una pesadilla real. Existen hijos viendo cómo el nombre de su padre es arrastrado por el barro mediático. Existe una esposa soportando el peso psicológico de audiencias suspendidas, procesos interminables y un clima de persecución pública que no distingue entre culpabilidad o inocencia. Porque más allá de las acusaciones judiciales, más allá de los expedientes y más allá de las disputas políticas, sigue existiendo algo que muchos parecen haber olvidado. Aquiles Álvarez es un ser humano. Sí, señores. Y precisamente allí aparece la línea roja que jamás debió cruzarse. Cuando el humor utiliza la enfermedad como recurso cómico, cuando se caricaturiza el temor a contagios dentro de una cárcel, cuando se trivializa el deterioro físico de una persona encarcelada, cuando el sufrimiento de una familia es usado como combustible para monetizar vistas, entonces ya no estamos frente a un comediante irreverente. Estamos frente a una maquinaria de degradación moral. Estamos frente a un inmoral, no un comediante. Lo más hipócrita de todo este episodio es que muchos de quienes hoy defienden este tipo de contenidos son los mismos que se llenan la boca hablando de derechos humanos, respeto, tolerancia y dignidad. Pero esos principios parecen desaparecer
cuando el objetivo político es alguien que les resulta incómodo o detestable. Ahí sí vale todo. Ahí sí el insulto se vuelve arte. Ahí sí la humillación pública se transforma mágicamente en libertad de expresión. Y cuidado con esa trampa intelectual. La libertad de expresión no puede convertirse en un escudo para justificar cualquier forma de brutalidad emocional. Porque si mañana normalizamos la burla contra un enfermo, pasado mañana normalizaremos la burla contra el hambre, contra la pobreza, contra el suicidio, contra la tragedia humana más extrema. Una sociedad que pierde la capacidad de poner límites éticos al entretenimiento termina convirtiéndose en un cementerio moral donde todo vale con tal de generar clics. Lo que dijo Fiorella y Casa golpeó precisamente porque vino desde el lugar más humano posible. Cuando confirmó que el dolor ajeno no debería ser entretenimiento de nadie, dejó desnuda la pobredumbre de una cultura digital alimentada por el morbo y la humillación. Porque detrás de cada tendencia hay personas reales. Detrás de cada meme hay hijos. Detrás de cada carcajada colectiva hay una familia destruida emocionalmente. Y mientras todo esto ocurre, el sistema judicial ecuatoriano sigue envuelto en sombras, sospechas y audiencias suspendidas que prolongan la incertidumbre de todos los involucrados. El país entero observa cómo los procesos se convierten en espectáculos mediáticos interminables, mientras las redes sociales dictan condenas anticipadas, mucho antes que cualquier sentencia definitiva. En ese contexto, el humor deja de ser una válvula de escape democrática y se convierte en gasolina para el odio colectivo. Fernando Villarroel, con nombres y apellido, quizá creyó que estaba haciendo una pieza audaz de crítica política, pero el resultado terminó siendo otra cosa. Una representación inmoral, brutal, de cómo el entretenimiento moderno puede perder toda noción de humanidad. Porque el verdadero problema no es únicamente quién produce el contenido. El verdadero problema es una sociedad que premia la humillación, viraliza el sufrimiento y convierte la tragedia humana en espectáculo de consumo rápido. Hoy fue Aquiles Álvarez, mañana puede ser cualquiera. Porque cuando una sociedad aprende a reírse del dolor extremo de otro ser humano, ha comenzado a destruirse desde adentro. Amigos queridos, el Ecuador enfrenta una crisis más profunda que la inseguridad, la corrupción o el colapso institucional. Está enfrentando una crisis de sensibilidad humana. La sátira política debe incomodar al poder, no despojar de dignidad a las personas en sus horas más oscuras. Cuando el sufrimiento se convierte en contenido y la enfermedad en material humorístico, la sociedad deja de evolucionar y empieza a pudrirse moralmente. Y el día en que normalicemos que el dolor de una familia sea el chiste nacional, ese día habremos perdido definitivamente la última frontera de nuestra humanidad. Hoy eso está pasando. Ecuatorianos, este ha sido el editorial de este día. Editorial en Hechos de Ecuador con Richard Macías. Siempre